Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 2, que se hace llamar los modelos clásicos y neoclásicos del comercio internacional. De hecho, nosotros arrancamos así la presentación, poniendo énfasis a lo que son los modelos, el clásico y el neoclásico, y luego ya continuamos los diferentes puntos que vienen en el temario. Recuerden que esto es parte del tema número 2 de nuestra materia de economía internacional. Y entonces lo que nosotros establecemos es que nuestro primer punto son las ganancias del intercambio y la ventaja comparativa, que en teoría debería ser una ganancia igualitaria y una ventaja comparativa igualitaria porque cada nación tiene una ventaja en relación a sus recursos, a su geografía, en relación a incluso ciudadanos y sus niveles de inteligencia, ¿no? O de preparación, y entonces en ese sentido debería haber un equilibrio entre los países. Desafortunadamente esto pues no se pudo llevar a cabo porque las naciones ricas abusaban de las naciones en vías de desarrollo, ¿no? Y esto se ha dado históricamente. Entonces en ese sentido establecemos que pues no hay ganancias, no hay una paridad de fuerzas en las economías, ¿no? Y esto lo establece el pensamiento clásico del comercio internacional propuesto por Adam Smith entre el siglo XVI y el XVIII, ¿no? Donde, bueno, Smith establecía que el principal factor del comercio internacional y de la economía era la división del trabajo. La división del trabajo nos permitía establecer especialización de las actividades y esto le permitía a las industrias ser altamente competitivas. Por lo tanto, el comercio internacional a través de la especialización le permitía el libre comercio de dichas mercancías, de dichos productos que, bueno, al desarrollarse los mercados y al incrementarse los niveles poblacionales, pues eran cada vez más grandes, ¿no? Y dentro de eso, el padre de la economía, Adam Smith, formuló su teoría de la ventaja absoluta, cuya explicación dice que para sacar partido del intercambio comercial, los países debían especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes en los que presentan una ventaja absoluta en términos de factores de trabajo. Sí, pero esto solamente beneficiaba a aquellos países industrializados y no a los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, digo, no podemos decir que era ventajoso Smith porque no conocía todo el mundo como hoy lo conocemos y él establecía este principio o esta idea a partir del lugar donde él vivía. En ese sentido, eh, el problema de la teoría de Smith es que dejaba una parte de países sin participar en el comercio internacional, todos aquellos que no tuvieran ventajas absolutas, ¿no? Y entonces en ese sentido empezó la desigualdad económica global, aunque no lo podíamos visualizar como hoy en día por el fenómeno de la comunicación, sí se podía entender que había países que se empezaban a hacer más ricos y países que seguían en este nivel de pobreza. La solución a esta laguna se encuentra en la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, que pertenece a la teoría nueva o neoclásica del comercio internacional. David Ricardo, que también se considera uno de los padres de la economía, estableció o determinó que debían especializarse en la producción de aquellos bienes para los que presentaran una ventaja comparativa mayor o una desventaja comparativa menor en términos de los factores de trabajo y no una ventaja absoluta. Y entonces eso le permitía a las naciones tener una amplitud de producción que pues algunos supieron aprovechar como los japoneses y otros pues no lo supieron ver hasta mucho tiempo después, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ser muy precavidos en establecer los dos extremos, ¿no? Y de esta forma, los países podrían participar en el comercio internacional
O dicho de otro modo, la participación de todos los países en el comercio mundial quedaba avalada y cubierta por una explicación teórica, ¿no? Donde tú no trabajas tu ventaja absoluta, sino trabajas una ventaja relativa a partir de las condiciones en las que tú consideras que es mejor. Obviamente hoy en 2023, bueno, pues todas las industrias están diversificadas y no hay una industria realmente especializada. Por lo tanto, según la teoría neoclásica del comercio internacional, postula que esta se aplica a través de la ventaja comparativa. Cada nación producirá aquellos bienes en los que goce de una ventaja relativa y mediante el intercambio los distintos países se completarán, sacarán provecho de sus diferencias. De este modo, las diferencias de recursos, capacidades de la fuerza laboral y características del factor capital de los distintos países determinarán los patrones del comercio internacional. Sí, la especialización es muy buena y todavía se sigue aplicando, pero la ventaja absoluta no era representativa de todas las naciones y por lo tanto ahí Adam Smith estaba equivocado y David Ricardo dice, ¿por qué no ampliamos el abanico y dejamos que las naciones comercien otro tipo de bienes? Y a partir de esta teoría, los países más desarrollados exportan manufacturas e importan productos no elaborados, mientras los países en desarrollo importan manufacturas y exportan productos no elaborados como materias primas, como es el caso de México durante mucho tiempo, ¿no? Donde fuimos una nación que dotó a muchas naciones de materias primas y nosotros comprábamos tecnología. Y repito, hoy como las cosas han cambiado, o en los 20 años que hemos desarrollado el comercio más fuertemente, las cosas han cambiado, pues hoy producimos maquinaria, producimos equipo, tal vez no con manufactura nacional, pero sí se produce en el país y eso le da una ventaja comparativa, más su tamaño, más su población a la economía mexicana. Y obviamente no podemos la migración, que es un fenómeno que le ha ayudado en los últimos tiempos mucho a la economía. Luego pasaremos a la dotación de factores y el modelo Only, ¿no? Disculpen la pronunciación si no lo estoy diciendo bien, pero en el modelo Only establecemos los siguientes elementos. El modelo Hershker Only establece que es una teoría de la dotación de factores de producción, ¿no? Y aunque una parte del comercio mundial se explica por las diferencias en la productividad y la división del trabajo, también se reflejan las diferencias en los recursos de los países. Por supuesto, habrá países que sean muy ricos en recursos, pero no en energéticos, y habrá países que sean muy ricos en energéticos, pero no en recursos. Y de acuerdo con la teoría de la dotación factorial, el comercio internacional se explica por las diferencias en los recursos de los países. Por supuesto, habrá países que sean ricos en una cosa y pobres en otra, y pues viceversa, ¿no? Habrá países que por su geografía, bueno, que sean los más grandes, tendrán múltiples recursos a su explotación. El modelo demuestra que la ventaja comparativa está determinada por la interacción entre los recursos de un país, la relativa abundancia de los factores de producción y la tecnología, ¿no? Que por ejemplo, en el caso mexicano, nosotros siempre hemos padecido de tecnología propia. El modelo fue desarrollado por dos suizos y la teoría pone énfasis en la interrelación entre la proporción en la cual los factores de producción están disponibles en los diferentes países y la proporción en la que son utilizados en la producción de diferentes bienes. Entonces el modelo nos explica que obviamente es un modelo económico que formula una idea básica. Si tú eres rico en un recurso, yo lo intercambio porque no tengo ese recurso, pero yo te mando un recurso en el que sí soy abundante, ¿no? Caso muy concreto, los japoneses. Los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial quedan devastados, pero ellos encuentran su modelo económico en el desarrollo de la tecnología y a través de ello logran
un avance pues muy grande en tiempo muy corto, ¿no? Obviamente pues, esto no iba a durar siempre, ¿no? Y en ese sentido pues, los chinos avanzan y otros países también con altos elementos de tecnología, incluso hoy los hindúes avanzan pero mucho, ¿no? Los iraníes con sus elementos de guerra, ¿no? Avanzan muchísimo. Y en ese sentido, pues el modelo se ha ido incrementando y la dotación de recursos, la dotación en la que nosotros podemos tener cualquier mercancía o bien, se ha incrementado muchísimo, ¿no? Y muestra cómo los países enfocarán su producción en los bienes que son más intensivos, en los factores de producción que es más abundante del país. Por ejemplo, en el caso mexicano, teníamos bosques inmensos, recursos como el agua, ¿no? Donde hay convenios con Estados Unidos para la dotación de agua, sobre todo por la franja fronteriza. Tenemos recursos de gas, de gasolina o de petróleo, ¿no? Y eso le ha ayudado muchísimo al país, aunque desafortunadamente no de la mejor manera por sus políticos. De la misma forma, se tienden a importar aquellos bienes que utilizan de forma intensiva los factores que escasean pues, en los diferentes países y permite entender cómo se comporta el comercio internacional, así como los flujos de mercancía. Hoy, bueno, el modelo sigue vigente, sí, pero a través del comercio marítimo, pues esta brecha se ha reducido drásticamente, ¿no? Porque hoy cada vez los barcos son más grandes y pueden contener cada vez más carga, lo que facilita el tránsito. Por lo tanto, el modelo de factores específicos que asume que una economía produce dos bienes utilizando dos factores de producción, lo que es el capital y el trabajo, en un mercado perfectamente competitivo, ¿no? En una economía perfecta. Y se supone que uno de los factores de producción, típicamente el capital, es específico de una industria en particular. Esto es, yo que trabajo en la televisión, voy a invertir en ¿qué creen? Pues en elementos de la televisión. Yo que trabajo en elementos de extracción de minería, ¿en qué voy a invertir? Pues en algo que yo conozco, ¿no? Y de ahí, bueno, pues voy a poder sacar lo que es el capital de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el modelo específico habla de que los inversionistas siempre van a buscar los modelos que sean similares. Continuando con el modelo, decimos que se puede considerar muchos tipos de cambios económicos, incluido un movimiento hacia el libre comercio. Sí, porque cada vez más los países se iban liberando y por lo tanto necesitábamos extender la inversión hacia diferentes países y hacia diferentes regiones. También el modelo nos permite la implementación de una tarifa o una cuota a partir del proteccionismo de cada uno de los países, ¿no? No sé si sepan, pero Netflix, en lugar de que le cobren los impuestos, Netflix está obligado a una tarifa o una cuota de producciones con actores 100% mexicanos y con productoras 100% mexicanas, ¿no? Y entonces Netflix por obligación, en lugar de pagar impuestos, debe de hacer 10 a 12 producciones por año en la que se incentiva el trabajo. Obviamente a las casas productoras se les cobra el impuesto, obviamente a los trabajadores o a los actores se les cobra el impuesto, pero no directamente a Netflix. Y esa es una implementación de una tarifa o una cuota en un modelo de factores específicos, ¿no? Porque pues, Netflix no te va a invertir en la bolsa de valores, ¿no? O no te va a invertir en la construcción. Netflix te va a invertir en el entretenimiento. El crecimiento de la dotación del trabajo o el capital, que esto le ayuda mucho a este modelo, porque mientras más personas quieran trabajar, más puedes tú controlar la cantidad de trabajo, la cantidad de esfuerzo y la cantidad de salario, ¿no? Y otro de los elementos que ayuda, mejora o también complica este modelo es el de los cambios tecnológicos. A mayores cambios tecnológicos, los gustos, las tendencias y las modas van cambiando, ¿no? Y hoy estamos en ese proceso de una transformación
el elemento social, ¿no? De las clases sociales, del comportamiento social, de lo que es bien visto y de lo que no es bien visto. Y esto en mucho esfuerzo o en mucho tiene mucho que ver el aspecto tecnológico. Y cuando hablamos de este modelo en el comercio internacional, se necesitan diferencias entre los países de algún tipo para inducir el comercio. El enfoque estándar es asumir que los países difieren en los montos de los factores específicos, esto es, del capital y del trabajo. Y por supuesto, no podemos comparar los inversionistas norteamericanos con los inversionistas mexicanos, pero lo que no podemos comparar es el trabajador mexicano contra el trabajador de origen norteamericano, y entonces ahí los factores se equiparan, por lo tanto siempre hay una como equilibrio entre estas dos fuerzas. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Es un tema muy rápido en el que pues no queremos ahondar mucho porque bueno, de alguna otra manera son elementos técnicos y en clase lo vamos a ver más claramente. Por su atención, mil gracias.